¿Me das aviso, Lu? Ok. Muchísimas gracias. Buenos días, Ecuador, España, América Latina, amigas feministas de todas las latitudes del mundo. Hoy tenemos la dicha enorme de compartir con Marcela Lagarde, nuestra querida Marcela, y con Miguel Lorente, también muy querido y apreciado en estos lares por las mujeres y los operadores de justicia. Queremos decir que este lunes 8 de marzo, la Cámara de Diputados de México otorgó a Marcela Lagarde la medalla Sor Juana Inés de la Cruz. Es un reconocimiento con el que todas nos sentimos a su lado, al lado de Marcela. Estuvimos ayer felices de este merecido reconocimiento por este largo andar sororalmente juntas en la lucha feminista por América Latina, en realidad por Iberoamérica, ¿verdad? Tu aporte, Marcela, para el futuro de libertad y de igualdad para las mujeres es trascendental en el movimiento a nivel global. Tenemos con nosotras tu legado tanto en las leyes como en el vocabulario para el entendimiento de las desigualdades de género. Te tenemos como un referente de coherencia y de inspiración para seguir luchando. Y la verdad es que el que tú hayas recibido la medalla Sor Juana Inés de la Cruz el día de ayer nos ha hecho que todas nosotras, con miles de sonrisas, de alegría y de abrazos, hayamos compartido y compartamos este día desde Quito esta felicidad, estos abrazos, esta hermanación en la lucha. Con esta introducción quiero decir que desde la vigencia del tipo penal en Ecuador, el 10 de agosto del año 2014, las organizaciones sociales de mujeres han registrado 870 feminicidios hasta el 7 de marzo del 2021. En este año, en el 2021, son 21 las víctimas mortales de la violencia feminicida. Constituido como un crimen de violencia contra las mujeres por el hecho de serlo o por su condición de género, la vigencia del tipo penal, así como el Estatuto de las Víctimas, conferido a quienes han perdido su vida como resultado de la violencia machista, obliga al Estado a tomar medidas particulares y especializadas en concordancia con el estándar internacional de los derechos humanos. La demora en la respuesta judicial frente a crímenes flagrantes, junto con la omisión de una política pública sostenida y pertinente de prevención primaria de la violencia de género contra las mujeres y las niñas, genera impunidad judicial, social, moral e histórica que reproduce sin cesar el machismo, la misoginia, las desigualdades fundadas en la discriminación de género y la violencia feminicida. Los obstáculos a los que se enfrentan las víctimas al transitar o intentar cerrar con dignidad su derecho de acceder a justicia y a una justa reparación integral son desmedidos. Y yo les voy a citar al menos unos de ellos. La prevalencia de estereotipos de género en operadores judiciales, la carencia de un cuerpo pericial forense, técnico-científico, civil, autónomo e independiente administrado por la función judicial a través de la Fiscalía General del Estado. Ausencia de un abordaje de debida diligencia ante la muerte violenta de mujeres y niñas, a lo que se suma con cada vez mayor fuerza las extremas formas de la trata y desaparición. La deshumanización de la víctima, la omisión de los derechos humanos de las víctimas sobrevivientes de la protección integral y social de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. La reparación integral es ineficaz. No contamos, hay varias carencias en los sistemas de información. No tenemos sistemas de información sólidos que sean interoperables y el registro único de violencia
que permitan que la evaluación de la respuesta judicial y de las causas y consecuencias de la violencia contra la mujer sea operada de una manera desde el enfoque de derechos humanos con la celeridad que esto requiere. El resultado sigue siendo la impunidad jurídica, social, moral e histórica de la violencia contra las mujeres. En este sentido, los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones sufridas son posibles en la medida en que el Estado, a través de las funciones judicial y ejecutiva, lo garanticen en estricto apego al deber de la debida diligencia reforzada. Y este es uno de los elementos que estamos insistiendo ya hace varios meses, pero que queremos seguir insistiendo en todas las actividades porque es un elemento fundamental. La centralidad de los derechos de las víctimas mortales, de los derechos humanos de las víctimas mortales y de las sobrevivientes, debe ser el motor de los procesos de restitución de derechos, de investigación especializada, de acceso a la justicia y de reparación. Queremos reflexionar junto con Marcela Lagarde y Miguel Lorente cómo se origina y cómo se reproduce la impunidad social y judicial en la violencia feminicida. Con esta introducción, mi querida Marcela, quiero pedirte tu intervención. Creo que no hace falta presentarte a ti, nuestra maestra, amiga, feminista, de grandes contribuciones. Queremos escucharte y vamos a organizarnos de la siguiente manera. Cada uno de ustedes tiene 20 minutos en una primera ronda y luego, posteriormente, lo que vamos a hacer es recibir preguntas del público que se las trasladaremos a los panelistas. Entonces, Marcela, tienes la palabra. Por favor. Sí, muchas gracias, Rocío, y a todas las personas que nos escuchan en este momento. La transmisión está un poco falla, espero que se estabilice, pero voy a continuar. Yo vengo de un país que se llama México y en ese país todos los días son asesinadas 11 mujeres. 11 mujeres diario durante años y años y años. Ya son miles de mujeres desaparecidas, pero de mujeres que han tenido una muerte precoz, una muerte violenta, una muerte evitable y que es producto de un orden social muy descompuesto, un orden social enormemente jerárquico, supremacista, desigual, donde tenemos límites terribles de pobreza extrema para la mayor parte de la población en México. Hay pobreza y eso genera desigualdad, hay también exclusión, marginación de mucha gente que no tiene una educación completa, sino que rápidamente en los primeros años, desaparece la posibilidad de avanzar en los estudios. La salud, y lo digo en esta pandemia terrible, es que ha sido una catástrofe, porque todo el sistema de salud estaba colapsado. Nos lo han explicado ahora. Hay un abandono de la salud pública, una privatización de los servicios de salud y desde luego una precariedad sanitaria en la que el virus encontró un espacio de despliegue enorme. Los contagios, los muertos, las muertas cotidianos por la pandemia se cuentan ya por miles y miles. O sea, todavía en México la epidemia no está controlada. Y bueno,
estamos apostando a mejorar todo el sistema de salud y también a actualizarlo y a revivirlo y componerlo con un enfoque de desarrollo humano distinto, con un enfoque de desarrollo humano sustentable que encuentra en la democracia y en la participación popular un gran espacio. El tema es que la prevalencia del feminicidio en México y de la violencia feminicida es terrible. Estoy escuchando a Rocío y puedo hacer un balance muy parecido en el sentido de que no hay una aplicación coherente de las leyes que ya tenemos. Nosotras hicimos leyes, son leyes con una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de género y bueno, con todo el principio pro persona, en fin, con la progresividad que requieren los derechos humanos y también con la intertextualidad necesaria. Hicimos una ley que, bueno, se las voy a poner aquí juntito para que la vean. Es una ley que a mí me parece un poema porque es la ley que se llama como el primer derecho humano de las mujeres, de acuerdo con la Cumbre de Viena de 1993, y es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y la ley en México así se llamó. Yo no quise que le pusiéramos en el título la palabra contra, porque estoy convencida de que nosotras siempre actuamos a favor de algo, y que eso nos distingue de muchas otras opciones en torno a los mismos problemas. La Ley General de Acceso, así se llama, acceso siguiendo a Amartya Sen, que siempre ha planteado el problema del acceso a los, pues en esta ley incorporamos caminos de lectura de la ley que son opciones de acceso a los recursos, a los bienes, a todo aquello que permita enfrentar la violencia y erradicarla. Y bueno, es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y esta ley la aprobamos hace 14 años, está cumpliendo la ley, lo celebramos hace 14 años, era Día de la Candelaria y comimos tamales para poder festejar nuestra ley. Y al mismo tiempo, creamos el delito de feminicidio en el Código Penal Federal y se acabó la legislatura y tuvimos que irnos. Y llegaron nuevos diputados, nuevas diputadas que no tenían mucha idea, la mayoría, y hubo que volver a empezar. Fíjense, y no pudimos impulsar nosotras mismas, las que la hicimos, esta ley, pero vigilamos las 32 leyes del resto del país, porque México es una república federal de estados o entidades federativas que tienen un pacto republicano y hay que cumplir con los congresos locales, hacer las leyes locales, los códigos penales. En eso nos llevamos 4 o 5 años, tardamos, porque había mucha resistencia, Rocío, usaste la palabra resistencia. Eso nos hemos encontrado todo el tiempo. Pero de todas maneras, quedó en el Código Penal la definición de feminicidio. Y aquí quiero un paréntesis importante. A mí me llevaron a Ciudad Juárez hace, no sé, más de 15 años, como 18 años, a que fuera
a participar con el movimiento feminista local para poner fin a las muertes, a los homicidios brutales de mujeres. Y yo fui y me pidieron una explicación. ¿Por qué? Me dijeron, dinos como antropóloga, ¿por qué los hombres matan a las mujeres? Parece el título de una novela maravilloso de los hombres que no quieren mujeres. Así me preguntaron y yo fui, pero en el Inter cayó en mis manos un libro maravilloso que se llama Femicide, The Politics of Women Killing. El femicidio, la política del asesinato de las mujeres. Y ese libro me abrió los ojos. La autora es una antologadora, Diana Russell, y su colega Jill Radford hicieron una antología de crímenes contra mujeres en varios países. Yo quedé sorprendida de todo lo que se sabía de la teoría sólida que había para responder por qué esa violencia encarnizada contra mujeres, además mujeres de paz, mujeres de esfuerzo, mujeres de trabajo, estudiantes, amas de casa, trabajadoras, no, no fueron asesinadas en medio de un levantamiento armado o como crimen organizado. Las mujeres no hacen violencia, pero son eliminadas con violencia. Y bueno, leí eso, leí en ese libro varias definiciones, porque Diana Russell tuvo varias definiciones. Una de ellas, la más sintética, era que los homicidios contra mujeres eran crímenes de odio contra mujeres producto de la dominación patriarcal. Esa explicación no me la había dado nadie y me pareció muy interesante explorarla. Hago otro paréntesis. Recuerdo aquí a Diana Russell porque acaba de morir hace un mes en medio de la pandemia y quiero reconocerla como parte fundamental de nuestra genealogía feminista y desde luego de derechos humanos. Y Diana nombró de esta forma, crimen de odio, crimen misógino, el tema del feminicidio. Y bueno, yo le cambié a la palabra, no la traduje como femicidio adrede, para que no hubiera confusión, para que no se creyera que solo estábamos feminizando el lenguaje, sino que fuera lo mismo pero ampliado. Y la ampliación, también me conecto con Rocío en eso, consistió en que para mí había un problema mayor que no estaba expuesto por Diana Russell y que era que había un enorme favoritismo en la sociedad a la violencia de los hombres. Había una gran tolerancia y hay una gran tolerancia a la violencia masculina, patriarcal, machista, misógina, homófoba, sexista, lesbófoba, transfoba, o sea, todo. Hay una tolerancia a la violencia que se cierne sobre quienes somos distintos del modelo hegemónico o sometido o de ese grupo sobre el que se puede pactar, que es el grupo sometido a dominación. Diana Russell no, como era anarquista, no veía mucho al Estado, no lo ponderaba. Y ahí se ve la importancia de la teoría y de la epistemología, que en mi caso yo sí miro al Estado como parte del problema grave, pero también como parte de la solución.
Y bueno, yo incorporé el tema de que el feminicidio sucede en el caldo de la gran tolerancia social de las comunidades, las personas, las familias, los trabajadores, o sea, hay gran tolerancia, pero el Estado reproduce las condiciones institucionales para que pueda perpetuarse la violencia contra mujeres. Entonces, para mí es clave la impunidad. Es parte del problema. Si no hubiera impunidad por parte del Estado, entonces no habría feminicidio. Eso lo tenemos clarísimo todas las investigadoras y los investigadores feministas. No habría feminicidio sin la colaboración del Estado en que se perpetúe este problema. Yo puse, este es otro texto que se llama Fin al feminicidio, porque recuerdo que fui a Juárez a decir que eso era feminicidio y que podíamos erradicarlo. Más todavía, podíamos prevenirlo y podíamos sancionar y hacer justicia y reparación y cambiar la cultura y las bases sociales de desigualdad que crean al feminicidio, desde luego. Y bueno, en eso, como ustedes, como en España, también lo he seguido, en Ecuador, en Guatemala, en Chile, en Argentina, compartimos además una cultura iberoamericana muy, muy llena de violencia contra las mujeres. Es un común denominador en nuestros territorios y países esta violencia. Ahora, la gravedad que adquiere en países como México es inaceptable, pero no tenemos todavía, no la hemos tenido, la suficiente fuerza para lograr la aplicación profunda de las leyes. También Rocío mencionaba la creación de fiscalías. Hemos creado fiscalías especializadas en delitos violentos contra mujeres y trata de personas. Hemos creado ministerios públicos, policías especializadas, pero no basta, porque el problema no se resuelve a través de ver el problema como criminalístico. Tenemos que asumir que es una construcción sociopolítica. El crimen de odio es una expresión política patriarcal. Y bueno, entonces tenemos que hacer una política integral de Estado, que abarque los tres poderes del Estado, cada uno con su especificidad, pero articulados, y necesitamos también que participen los tres niveles de gobierno, desde el municipio hasta el gobierno federal. Hasta ahora no hemos logrado la articulación responsable de toda esa política para la que ya hay bases muy importantes. Pero hoy en México asesinarán a 11 mujeres. Un país pionero en la defensa del derecho a la vida de las mujeres. Un país que hizo la primera ley que incorporó estas concepciones sobre violencia inspiradas en Belém do Pará, inspiradas en la CEDAW, inspiradas en la Cumbre de Viena. Esa es nuestra epistemología. Articulamos esas concepciones complejas sobre la violencia, sobre su génesis en la desigualdad y desde luego para plantear una política integral de Estado. Y seguimos en eso y seguiremos. Ayer que me dieron
este premio, Rocío, que es de todas por todo lo que hemos hecho. Después de esa sesión solemne, siguió el debate y estaban discutiendo propuestas de reforma a esta ley para mejorar su aplicación con protocolos más claros, explicando cómo se da la integralidad del esfuerzo judicial, del esfuerzo preventivo, del esfuerzo de todos los esfuerzos. También se aprobó fortalecer una medida de emergencia que es formidable y es para enfrentar la violencia feminicida ahí donde ocurre, y se llama alerta de violencia de género. Está en la ley. Es un conjunto de medidas de emergencia que tiene que impulsar el Estado allí donde le solicitan y le prueban que hay violencia feminicida. Esa categoría la inventé para poder enunciar que el feminicidio es parte de esa violencia feminicida, pero no es lo único. Anteceden al feminicidio formas graves de violencia o pequeñas violencias, como les llaman ahora, que no me gusta, pero violencias de todo tipo que suceden en la vida de las mujeres a las mujeres. Todas nosotras vivimos violencia de género. Se ha reformado la ley para incorporar la violencia virtual y la violencia simbólica, que son dos tipos de violencias que han emergido después de que hicimos esta ley. También se aprobó una reforma para incorporar la violencia política de género contra mujeres que hacen política. Y ayer, después de mi medalla, aprobaron también un tipo cuando se usen ácidos que destruyen, que queman el cuerpo de las mujeres, cosa que es un nuevo tipo de violencia feminicida que ha surgido en países como México, que era muy común en la India, en Pakistán, en Sri Lanka, pero no conocíamos esa violencia acá. Bueno, con esto que les he contado, espero haber dado un marco general y decir que la justicia es fundamental. Sin justicia no vamos a acabar con el feminicidio. Tenemos que tener jueces y juezas que juzguen con perspectiva de género y derechos humanos y que lleven a sus últimas consecuencias la reparación del daño, la atención de niñas y niños huérfanos, víctimas de feminicidio, etcétera, etcétera. Y bueno, si hubiera alguna cosa que quieren que responda cuando hagamos el tiempo de preguntas, con mucho gusto. Quiero cerrar diciendo el lema que siempre hemos dicho: por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas. Muchas gracias. Ni una más, ni una. Gracias, Rocío. Muchísimas gracias, querida Marcela, por tu gran reflexión. Ahora le vamos a dar la palabra a Miguel Lorente. Miguel Lorente es doctor en medicina por la Universidad de Granada, es médico legista, es profesor universitario y es escritor. Miguel fue delegado del gobierno para los temas de violencia de género entre el 2008 y el 2011. Sus escritos permanentemente nos inspiran y nos animan. También, hay que decirlo de manera importante. Miguel, tienes la palabra, 20 minutos. Gracias, muy gentil. Muchísimas gracias, Rocío. Buenos días, buenas tardes a
todas las personas que nos acompañáis. Y para mí es un gran honor y un lujo estar en Ecuador, porque ahora mismo me siento allí y hacerlo en compañía de tuya personalmente y de Marcela. Marcela, que siempre es un lujo estar con ella. Es maestra y es musa porque inspira, siempre genera una vibración especial, una mirada diferente que aquí tomando notas para continuar con gran parte de sus enunciados, con gran parte de sus aportaciones. De manera que feliz de compartir este momento con vosotras. Y voy a utilizar una presentación para aportar unos datos que puedan facilitar el seguimiento para de esa manera pues hacerlo más llevadero a pesar de las circunstancias de la distancia. Bien, como apuntaba Marcela, y como tú también indicabas, creo que es muy importante tomar conciencia de esa situación sociopolítica que envuelve a la violencia de género. Estamos ante una violencia completamente diferente al resto de las violencias interpersonales, algo que desde las posiciones patriarcales se niegan a reconocer o se resisten a reconocer, porque reconocerlo supone deconstruir, descubrir primero y mostrar toda su estrategia de poder jerarquizada que ha explicado perfectamente Marcela, para poder mantener esas posiciones de poder. No es un accidente ni es una deriva, es una construcción de poder que permite obtener privilegios a quienes están en las posiciones de referencia, que son los hombres, y a partir de ahí a todas sus instituciones masculinizadas con esa estructura y esa organización para que le aporten beneficios a su modelo y personalmente a quienes están en la disposición de beneficiarse de ello. Por tanto, la solución al problema, como mencionaremos, y ese acceso a la justicia pasa indefectiblemente por la justicia social. Y cuando hablamos de la justicia social tenemos que entender que la estructura de la propia Administración de Justicia forma parte de esa referencia social y cultural. La Administración de Justicia no está en un contexto social y cultural distinto al que caracteriza la comisión de los feminicidios, la comisión de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Está impregnada, está totalmente influida por las mismas referencias, por los mismos estereotipos, por los mismos valores, por los mismos prejuicios, por las mismas costumbres, por la misma tradición que definen la realidad. Por lo tanto, cuando partimos de una situación definida por la desigualdad, es una injusticia social. Y no puede haber justicia desde la injusticia. Llega un momento en el que por mucho que avancemos, por mucho que intentemos poner luz a la manera de enfocar la realidad, llega un momento que la propia concepción basada en esa injusticia social impuesta por la desigualdad, por el machismo, es incapaz de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo adecuado y lo inadecuado, entre lo aceptable o inaceptable, o entre lo ilegal o lo legal, porque forma parte armónica de la manera de entender la propia realidad. Por lo tanto, en esas situaciones es cuando nos encontramos que al acercarnos a la violencia de género y, por ejemplo, ver la situación que recogen los estudios, como la encuesta que se realizó en Ecuador, vemos que en Ecuador el 65,3% de las mujeres del país en algún momento de sus vidas han sufrido violencia de género. Una situación no muy diferente a lo que, por ejemplo, ocurre en España cuando quienes la han sufrido es un 57,3%. Cuando nos referimos a los últimos 12 meses, el 29,8% de las mujeres de Ecuador han sufrido violencia de género y en España 10 puntos menos, 19,8. Pero si estamos hablando de una violencia, como apuntaba Marcela, totalmente invisibilizada, totalmente normalizada, totalmente integrada y completamente evitable. Que eso es lo terrible, es decir, que estas situaciones no tenían por qué pasar, pero pasan, suceden, se repiten y, como también ha reflejado, terminan asesinando a mujeres cada día en cualquier lugar del planeta. Por lo tanto, es esta construcción la que tenemos como referencia y cuando nos referimos a ella tendríamos que ser capaces de incluirla bajo una denominación que incorporara todo su significado y dimensión. Por ejemplo, yo la llamaría violencia contra las mujeres cometida por hombres en una cultura androcéntrica. Esa debería de ser la forma de llamar a esta violencia, porque es la que marca las claves para poder entenderla, para poder
conocer por qué se produce y se repite sistemáticamente a pesar de todas las transformaciones y los progresos sociales, y por qué a pesar de su gran impacto, de su dimensión terrible, del daño tan profundo y grave que produce en una sociedad y en una democracia como son los feminicidios, por qué hay tanta distancia por parte de la sociedad, por qué hay tanta resistencia por parte de las instituciones y por qué se alimentan las reacciones críticas con las medidas necesarias para erradicar este tipo de violencia. Y esta forma de llamarla violencia contra las mujeres cometida por hombres en una cultura androcéntrica refleja precisamente esas referencias que tenemos que tener en cuenta porque forman parte de una única realidad. Estamos hablando de violencia contra las mujeres, también la pueden sufrir fuera y no hay una pasividad ni una distancia cuando son cometidas por personas distintas a sus parejas o a esas posiciones de poder que el machismo ha ido definiendo para poder ejercer la violencia, y luego integradas en una cultura androcéntrica que da motivos para que los hombres entiendan que pueden usar la violencia para conseguir determinados objetivos en las relaciones de pareja, familiares o fuera en la convivencia en los espacios públicos. Luego, esas motivaciones culturalmente construidas dan razones para que el hombre que lo decida pueda ejercer la violencia, y luego obtenemos un determinado resultado que es la manera, digamos, mayoritaria que la sociedad tiene de conocer esta realidad. No conoce a fondo lo que es la construcción patriarcal. El feminismo nos está mostrando día a día todas sus características, todas sus raíces, todas las formas de expresarse de manera directa e indirecta. Por lo tanto, no conocemos esa referencia identitaria en los hombres que se sienten legitimados para usar la violencia y nos quedamos con el resultado. Un resultado que es integrado por parte de la propia construcción androcéntrica para restarle trascendencia, para presentarlo como hechos aislados, como un problema de determinados hombres a través de todo lo que son los estereotipos relacionados con el alcohol, la droga, el trastorno psicológico. Y entonces, cuando ocurren determinados hechos dentro de la realidad, por ejemplo, un feminicidio, y procedemos a llevar a cabo una investigación desde el ámbito de la justicia, el ámbito de la policía, de la medicina legal y forense, lo que conseguimos es encontrar determinados elementos, llamamos indicios, que llamamos pruebas, que llamamos alguna referencia sobre lo que ha pasado. No podemos conocer todo lo que ha pasado, y esos indicios que vamos consiguiendo nos permiten alcanzar unos hechos probados construidos solo con lo que hemos logrado montar, no con todo lo que ha sucedido. Bien, pues el sistema, la respuesta judicial, va a establecer una sentencia a partir de lo que hayamos sido capaces de investigar, de poder obtener como parte de nuestra investigación, y a partir de ahí habrá una sentencia absolutoria, condenatoria, con más o menos gravedad, dependiendo de lo que se haya conseguido probar y de lo que se haya conseguido entender. Porque esa, para mí, es una de las claves. Que a pesar de todas las dificultades, de todas las resistencias, de toda la distancia que el propio sistema establece, al final el resultado va a depender del significado que le demos a los hechos. Por ejemplo, cuando aparece una mujer asesinada o muerta con signos de violencia, puede ser un femicidio, pero pueden decir que es un suicidio, o pueden decir que es un accidente, o puede ser que ha sido una persona ajena a la relación de pareja para robarla, o puede decir que ha sido el marido porque tuvo un trastorno mental transitorio. Nadie está negando los hechos. No están presentando una verdad por otra en cuanto al resultado objetivo. Pero el significado se hace en relación a la realidad, y la realidad viene marcada por la cultura, por esa cultura machista, androcéntrica, patriarcal, que tiene que integrar esa realidad de la violencia contra las mujeres y las niñas y con toda su dimensión, porque no es ajena. Es verdad que hay una parte que intenta invisibilizarla, intenta esconderla, pero al final, gracias a todos los avances que el feminismo ha logrado, ya tenemos registros oficiales, ya tenemos seguimiento, ya tenemos datos, ya tenemos estadísticas que permiten conocer la realidad de la violencia contra las mujeres. Pero al final, la propia respuesta de la actuación cultural va influyendo en el significado que se le da para que se interpreten de una forma o de otra. Por ejemplo, yo he estado analizando los datos sobre feminicidio en Ecuador a raíz de lo que me remitieron, y el porcentaje de feminicidios, que la media he calculado, y es un 41,7%.
entre los homicidios de todas las mujeres, homicidios intencionales, de ellos los feminicidios representan un 41,7%. Bueno, pues ese dato nos dice que se nos están escapando muchos feminicidios, porque la media a nivel global, según los datos de homicidios globales de Naciones Unidas, es el 58%. Y es una media que está prácticamente muy cercana en todos los países y las diferencias son mínimas. Y Ecuador no tiene ninguna características diferentes a otros países como para justificar que los feminicidios en Ecuador son menos que en el resto de países de su entorno. Por lo tanto, quiere decir que se está haciendo un trabajo muy importante porque está aumentando el número de casos diagnosticados, pero al mismo tiempo estamos lejos de lo que debería ser una situación similar a la media, sin que la media sea, digamos, la referencia mejor en sentido de que es idónea, sino que simplemente es lo común al resto de los trabajos que se hacen en los distintos países. Por lo tanto, el significado que se le estará dando a muchas muertes violentas de mujeres, muchos feminicidios, no es el correcto y eso va a condicionar la investigación y va a condicionar la respuesta de la Administración de Justicia ante los feminicidios, porque la violencia contra las mujeres forma parte estructural del sistema. Cuando hay un sistema inclinado a favor de lo masculino, a favor de los hombres, la violencia de género no es una consecuencia ajena a la propia construcción del sistema, sino que forma parte del sistema como elemento esencial para mantenerlo, forma parte de su estructura y por eso allá donde nos vamos encontramos que de manera gráfica las dos grandes razones o motivos que genera el sistema, lo que es la construcción cultural para usar la violencia. Por un lado, la interpretación, la consideración de la mujer como un objeto de su propiedad de los hombres, que pertenece, que tiene que controlar, y por otro lado, la idea de objeto, la idea de cosa. Si ponemos en relación estos dos grandes polos con todos sus elementos intermedios y los dos grandes escenarios donde se puede producir esta violencia, el ámbito privado o el ámbito público, vemos, como apuntaba Marcela, que en cualquier lugar, en cualquier escenario, hay violencia específica contra las mujeres como consecuencia de esta construcción patriarcal, como consecuencia de esta construcción cultural. Por ejemplo, si ponemos en relación el ámbito privado con la idea de propiedad, de posesión, de control, tenemos toda la esfera de la violencia en las relaciones de pareja familiar. Si nos vamos al ámbito privado y la idea de cosificación, de objeto, de cosa, tenemos toda la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos, los crímenes por la dote. Si nos vamos al lado opuesto, al ámbito de lo público, con la idea de posesión y privado, y de propiedad y control, tenemos toda la violencia relacionada con los acosos y con el stalking. Y si nos vamos al ámbito público, pero con esa referencia de las mujeres como cosa, como objeto que se pueden usar, tenemos todo el ámbito de la violencia sexual. Por lo tanto, vemos que cualquier espacio que la propia construcción cultural ha definido ha permitido que se establezcan motivos para que los hombres tengan razones, cuando ellos lo consideran, para usar la violencia. Y por eso la dimensión, vemos que en una circunstancia de transformación social gracias al feminicidio, pues que los dos últimos informes de homicidio global de Naciones Unidas de 2013 y 2019, el número de feminicidios en todo el planeta ha aumentado casi un 15%. Y concretamente en la región de las Américas ha aumentado casi un 16%. Es decir, a pesar de que se está produciendo una transformación social a favor de la igualdad, una transformación social protagonizada y liderada por las mujeres, la reacción de la estructura del machismo ante esta transformación social se está traduciendo en más violencia contra las mujeres, en más violencia contra las niñas. Porque, como decíamos, forma parte estructural para sostener el sistema, para sostener el modelo, y cuando aumenta esa agitación, esa crítica, la respuesta para sostenerlo es más violencia. No cambio, no transformación, no visión crítica para intentar readaptar las circunstancias, para facilitar la transformación, para facilitar que los hombres nos incorporemos a esa transformación social que el feminismo y las mujeres están liderando y están protagonizando. Por eso, cuando se producen situaciones de estrés para el sistema, como ha sido la pandemia y el COVID, vemos que el sistema se refuerza en sus posiciones estructurales. Es decir, cuando hay un elemento que cuestiona al sistema, que agita al sistema, los elementos que forman parte del sistema no se diluyen, sino que se refuerzan. ¿Por qué? Porque cuando hablamos desde el punto de vista social, la normalidad
es la realidad. No hay diferencia entre normalidad y realidad porque la normalidad viene definida por esa realidad que impone el propio sistema. ¿Qué es lo que hemos encontrado en el confinamiento? Pues que el espacio privado ha aumentado como consecuencia de esa limitación de la movilidad o como el cierre específico de las personas, de la sociedad en sus hogares. Y ante eso ha habido más control para las mujeres que estaban sufriendo violencia de género. También los estudios indican que empieza violencia de género incluso cuando no había violencia en la relación de pareja. La idea de control, de impunidad, de invisibilidad facilita el uso de la violencia y además se ha unido, porque todos los estudios lo han hecho a nivel internacional, en un mayor consumo de alcohol, porque ha habido un aumento de las ventas de bebidas alcohólicas y un mayor consumo de pornografía que ha facilitado que se produzca un incremento de todas las formas de violencia dentro de los contextos de relación de pareja y familiares. Violencia física, psicológica, sexual y, muy importante, aumento del riesgo. Porque ahora vivimos una situación de aumento del riesgo que está siendo controlada como consecuencia del propio confinamiento o de la restricción de la movilidad o de la crisis económica. No hay oportunidades para dejar la relación de pareja, no hay posibilidades de poder buscar una alternativa a la convivencia con el propio agresor y las mujeres están manteniéndose en esa situación. Pero cuando cambien las circunstancias y las mujeres rompan con la relación, ese riesgo que se está acumulando se va a disparar, se puede disparar si no hacemos para evitarlo y se pueden producir un incremento importante del número de feminicidios como hemos visto que ha sucedido en algunos contextos similares y, por ejemplo, en España después de esta primera fase de confinamiento. Porque todo eso, como muy bien apuntaba Marcela, se acompaña no solo ya de la impunidad tradicional, de la impunidad estructural, sino por un incremento de la impunidad, porque en estas circunstancias están disminuyendo el número de denuncias y están dificultando la investigación de este tipo de casos. Por eso tenemos que entender que si aceptamos que la violencia contra las mujeres es una violencia estructural, la forma de erradicar esta violencia, la forma de cambiar esta violencia es cambiar la estructura social y cultural. Pero, ojo, no puede haber cambio social si no hay cambio cultural, porque al final la propia sociedad viene definida por las referencias de la cultura. A veces intentamos creer que con determinados cambios a nivel social vamos a cambiar la mentalidad, la forma de interpretar, la forma de organizarnos, la forma de darle significado a la realidad. Y eso no va a ocurrir. Podremos dificultar, podremos retrasar, pero la manera de entender la realidad sin un cambio cultural se va a mantener prácticamente similar. Yo creo que en estos momentos, y termino ya, con todo el conocimiento que tenemos gracias al feminismo, hemos sido capaces hasta ahora de exigir responsabilidad, como muy bien marcó Marcela desde el principio con su concepto de feminicidio. Hemos tenido esa capacidad de exigir responsabilidad por acción, pero tenemos que aumentar la exigencia de responsabilidad por omisión. Los estados, los gobiernos, los profesionales, las estructuras institucionales no pueden permanecer impunes o no pueden permanecer sin actuar como se merece cada uno de los casos que se han producido y como se merecen las circunstancias que dan lugar a todos ellos. Al final, la violencia de género es una violencia patriarcal que defiende lo común a todos los hombres. Aunque la plasmen o la lleven a cabo un número determinado de hombres, ese tipo de conductas están defendiendo un sistema de valores, un sistema de referencias que beneficia a todos los hombres. Y por lo tanto, todos los hombres debemos de sentirnos responsables de erradicar este tipo de violencia. No basta ni vale la neutralidad. Cuando te dicen yo no soy machista, yo no soy maltratador, no es una posición aceptable en las circunstancias actuales. O se hace algo para acabar con la violencia que existe o se está haciendo para que continúe con las características que la definen. Y por lo tanto creo que tenemos que buscar las fórmulas para exigir responsabilidad a nivel individual y a nivel institucional a quienes no hagan, a quienes no asuman la responsabilidad que tienen para acabar y erradicar con la violencia que sufren las mujeres y las niñas. Tenemos que acercarnos al árbol del conocimiento en esta materia que es el feminismo para cobijar la sombra de la igualdad y a partir de ahí organizar la convivencia en la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por tus reflexiones muy importantes. Nos quedan pues grabadas aquí
estas reflexiones, al igual que las de Marcela, muy, muy importantes. Quiero dar paso en este momento a las preguntas que hemos recibido en los chats. En primer lugar, una pregunta para Marcela. Dice, saludos a Marcela desde la Amazonía. Reconocimiento por su apoyo en la Cumbre de Agendas Locales de Género. También desde Manabí y desde Chimborazo, y en el Ecuador desde todas las ciudades. Bueno, Por supuesto, las lideresas de todo el continente. ¿Cómo logramos que el Estado, en su rol de garante de derechos humanos, comprenda que las relaciones de la violencia contra las mujeres y las niñas y sus formas extremas como la desaparición y la trata de mujeres y niñas, cómo lo logramos, Marcela? Esta es una pregunta. Una segunda pregunta es, ¿qué nos falta en América Latina para frenar la pandemia de la violencia feminicida? ¿Cómo logramos transformar ese Estado que reproduce las violencias, que es parte de la impunidad social, institucional y judicial? También hay otra pregunta para Marcela. ¿Qué argumento potente podemos usar para hacer el trabajo de base con las nuevas generaciones, que son educadas bajo cánones conservadores? ¿Cómo logramos que el Estado asuma su obligación con las políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia como una política prioritaria y urgente? Con estas preguntas yo le doy paso a Marcela. Hay también preguntas para Miguel, digamos, las explicitamos luego. Marcela, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por recordarme el Chimborazo que hace muchos años tuve la oportunidad maravillosa de ir con Rocío a hacer un trabajito de esos que son respuesta a las preguntas. ¿Cómo le hacemos? Me parece que hemos hecho muchas cosas muy bien, lo quiero decir. Muy bien, porque construimos una política feminista para enfrentar los graves problemas de la violencia, una política que no tenía encuadre teórico y que lo fuimos construyendo pensadoras, pensadores de todas partes. Y esa parte, la creatividad teórica, me parece que es una parte de la respuesta. Necesitamos avanzar más y necesitamos profundizar en la complejidad, diría Edgar Morin, como la realidad compleja, tenemos que conocerla desde una perspectiva situada, como quieren tantísimas feministas que hablan del pensamiento situado. ¿Situado desde dónde? Pues desde un afán de derechos humanos, democracia y desarrollo. Es la elemental fórmula de la modernidad. Pero como no se cumple, el movimiento diversos en el mundo han realizado la crítica a esta modernidad injusta, desigual, depredadora, explotadora, neoliberal, neocolonial, todo lo que ya sabemos, tenemos que ir enfrentándolo en su especificidad, en su localidad, en su historicidad, para poder continuar en esta senda que tenemos a 2 décadas, 3 décadas trabajando para ir afinando interpretaciones, generando conocimientos. Por ejemplo, lo que nos presentó Miguel no sale de la nada. Son cifras, son ideas, son teorías expuestas, elaboradas, pensadas por investigadoras e investigadores. Tenemos que seguir por ese camino. El feminismo tiene una base ilustrada y científica muy importante y me parece
respondo a la pregunta que hoy como nunca, con la la pandemia y la violencia de género, tenemos que enfrentarlas con una concepción crítica y desde luego apegada a la transformación que queremos hacer. Las preguntas hablan de transformación, ¿qué hacer? ¿Qué idea potente? No, no es una idea, son muchas ideas. Me parece que en este tiempo es evidente la urgencia del feminismo para hacer que se muevan las mentalidades, la subjetividad de las personas, la cultura. Efectivamente, tenemos que continuar abordando eso. En estos años, en Ecuador, en España, en México, en Estados Unidos, ha habido una gran participación de los movimientos feministas puntuales. Por ejemplo, el Me Too, que nos pescó la pandemia en ese movimiento en el mundo global. Estaba compartiendo con otros movimientos feministas el interés de mujeres de todas las edades, pero muchas jóvenes que están teniendo su iniciación en este tiempo pandémico, en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de límites terribles, de precarización de la vida, de carencias grandes. Entonces el feminismo se ve como una opción, como una alternativa, pero debemos difundirlo. El feminismo no se transmite como el virus. El feminismo tiene que ser leído, mirado, bailado, estudiado, pensado. Hemos debido conocer al feminismo. Y hoy todo el mundo reclama entonces que hagamos formación en género, nosotras las primeras. Y estamos haciendo educación de género, estamos promoviendo un gran cambio a través de cambios concretos que estamos generando y que son escuela del pensamiento feminista. Pero tenemos, como ya lo estamos haciendo, que llevar el pensamiento feminista a las universidades para que haya un pacto educativo, formativo de todas las condiciones universitarias a través de la difusión y el estudio de la perspectiva feminista, de la historia de los movimientos de mujeres y feministas. Tenemos que nutrir nuestra conciencia con ese tipo de recursos para potenciarnos políticamente. Necesitamos promover, con eso voy a terminar, más que una idea potente, una política potente que me parece muy importante en los derechos humanos de las mujeres, es promover como podamos, con videos, con bailes, con murales, con lo que queramos, tenemos que promover la perspectiva feminista para que sea apropiada de la mejor manera y pueda permitirnos avanzar. Hay una parte de esa política que tiene que ver con construir una ética feminista de la convivencia de género entre mujeres y hombres en su diversidad y en su especificidad. Tenemos que promover la solidaridad como principio ético fundante de la comunidad, del Estado y de la sociedad. Tenemos que promover también la sororidad, que es una parte del feminismo muy importante. No es
como mucha gente cree, que seamos muy cariñosas y entonces somos sóricas. No, la sororidad es una política compleja que ha desarrollado el feminismo para lograr erradicar la misoginia entre las mujeres, para erradicar la enemistad fomentada patriarcalmente entre mujeres, para eliminar el sectarismo en las mentalidades de mujeres. Y necesitamos también trabajar con los hombres y también hacer la crítica de la dominación patriarcal para promover la empatía entre hombres y mujeres y para ir eliminando las violencias. Por un lado, solidaridad entre los géneros para sumar a un paradigma común de transformador, éticamente necesario y, bueno, moralmente indispensable. La solidaridad y la sororidad. Ojalá dejemos de ser tan leales a la fraternidad, porque la fraternidad es una alianza entre hombres basada en el pacto de exclusión de las mujeres. Por favor, las feministas hemos hecho la crítica de esa alianza macabra entre hombres para excluir a las mujeres. Y tiene un nombre muy bonito, se llama fraternidad. Se requiere ser hombre para poder ser parte del pacto patriarcal. Bueno, pues hagamos un trabajo más profundo, más extendido para eliminar ese pacto patriarcal del pacto del contrato social de género. Y bueno, yo lo dejaría allí. Hay más cosas que podría contestar, pero una sola cosa. Cuando decimos el Estado, hay un Estado que parece monolítico, férreo. No, no es así. Nosotros vivimos toda nuestra vida en un proceso complejo y diverso de reformas del Estado moderno. Nosotros vivimos en sociedades con estados reformados desde un punto de vista de género, donde las mujeres hemos pasado de ser excluidas a ser incluidas en la educación, en el trabajo, en el empleo, en el salario, en la política. O sea, no es un estado totalmente patriarcal. Tiene fisuras, tiene grietas, tiene tiempos diversos y nosotras tenemos que aprovechar eso y ser más reformistas que nunca. Nos urgen reformas democráticas para abatir la desigualdad de género y otras desigualdades que se suman para generar violencias inenarrables contra mujeres y niñas. Entonces, pensemos que en el Estado están el poder legislativo y el poder legislativo ha favorecido la reforma jurídica, ha aceptado, ha promovido leyes a favor de los derechos humanos de las mujeres. Es decir, también hay unas partes del Estado que son progresistas, que son de vanguardia y que hemos impulsado nosotras. Entonces, que seamos capaces de ver que el Estado no es monolítico, que hay que convocar a esa parte del Estado reformada, hay que empoderarlo, sostener y hacer sustentables esas reformas en la conciencia y en el hábitus, diría Bourdieu, y podríamos continuar avanzando en
difundir los conocimientos, las propuestas, las agendas feministas entre todas las personas. Me parece que la gente joven, los hombres y mujeres jóvenes, los niños, las niñas, los adolescentes, también los adultos, tenemos todos el derecho a no ser machistas. Es un derecho que hemos conquistado y construido las feministas. Tenemos el derecho a no ser misóginos. Tenemos el derecho a no ser homófobas y todos los sectarismos y las fobias que se articulan con las fobias patriarcales. Pero ya hemos logrado establecer esto. Ahora tenemos que tener la fuerza civil para impulsar, sostener y avanzar en este camino. Y tenemos que tener la fuerza en la sociedad política para hacer la gran reforma integral del Estado moderno que inaugura otro paradigma. Estamos caminando ya en las huellas de otro paradigma, un paradigma basado en la calidad de la vida, en el derecho a la buena vida, que ya lo diré hoy más que nunca, el derecho a la salud y el derecho también a una muerte digna. Gracias. Gracias por las preguntas, pero ahora damos paso a Miguel. A Miguel. Gracias, Rocío. Gracias a ti, Marcela, infinitas gracias. Siempre nos inspiras y le inspiras al siguiente paso que está dando la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Debo contarte que estamos lanzando un pacto fiscal poniendo en el centro a las mujeres y las niñas. Necesitamos que ya que tenemos ley, que tenemos una institucionalidad, que eso funcione. Y cualquiera de los dos candidatos que salga electo el 11 de abril, pues que la verdad sea que se fije en que la mitad de la población, el 51% de la población somos las mujeres y las niñas. Paridad. Y necesitamos no solo una democracia paritaria, una vida libre de violencia, un pacto fiscal de la sociedad en su conjunto con el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia. Yo quiero pasar a las preguntas que le han hecho a Miguel, son varias y múltiples y variadas, ¿no? Muchas sobre el sistema de justicia. ¿Qué hacemos, Miguel, para que el sistema de justicia funcione? Dicen. Pero también la pregunta es, ¿cuáles son los nudos críticos de la efectividad del cumplimiento de los sistemas de protección de derechos de mujeres y niñas? Quizás hay otra pregunta que es muy, muy importante. ¿Consideran ustedes que las campañas de los grupos antiderechos religiosos tienen efecto sobre el mantenimiento de las desigualdades? A Miguel, de manera específica, ¿qué avances existen en la política pública para erradicar la violencia de género, tomando en cuenta la situación de clase? ¿Cómo abordar la violencia de género hacia las mujeres en el sector popular? Estas son las preguntas para Miguel. Tienes la palabra, Miguel. Muchísimas gracias. Yo creo que debería seguir hablando Marcela, porque siempre es inspiradora y siempre es maestra en todo lo que dice. Pero brevemente respondo a algunas de las ideas que ella también ha apuntado con relación a las preguntas que agradezco a las compañeras o compañeros que lo hayan hecho. Vamos a ver, el sistema de justicia, para que funcione, necesita aplicar la ley con perspectiva de género. Y eso requiere la formación de género y la especialización. Es decir, cuando estamos hablando de perspectiva de género, estamos hablando de una transformación cultural individual a partir de una visión crítica de la realidad, porque la realidad es patriarcal. Entonces, conseguir eso de manera generalizada es imposible. Y no vamos a conseguir que todas las personas responsables
de la Administración de Justicia, jueces y juezas, de repente adquieran un conocimiento profundo en feminismo, en perspectiva de género. Es imposible, pero pasa igual en medicina, pasa igual en arquitectura, pasa igual en derecho. Es imposible, porque está hablando de cultura, no está hablando de un desconocimiento o de una realidad que aparece de repente como el cambio climático. Y bueno, te puedes poner a estudiar, te puedes poner a leer y puedes llegar a adquirir eso, pero es que la construcción cultural te está cuestionando tu manera de ser, sentir y posicionarte ante esa realidad. Con lo cual, no vamos a conseguir que todas las personas logren dar ese paso. La forma de hacerlo es la especialización, porque sí podemos conseguir que unas pocas personas con compromiso, con interés, con voluntad, con una visión más abierta, pues den esos pasos para adquirir conocimiento, y una vez que se adquieren los primeros conocimientos ya van solos, porque la gente entiende perfectamente cuando hace una visión crítica cómo la realidad cambia, cómo empiezas a ver otra dimensión que hasta ese momento era plana porque tenías un ojo tapado, ¿no? Yo siempre digo que la perspectiva de género no es tener un tercer ojo, sino abrir los dos. Porque cuando abres solo uno, pues ves la realidad, pero la ves plana, sin significado, sin trascendencia. Entonces, por una parte, creo que el elemento formativo y de especialización es clave en la Administración de Justicia para facilitar esa respuesta. Pero al mismo tiempo, como muy bien apuntaba Marcela en su intervención, siendo consciente de que estamos ante crímenes evitables y, por lo tanto, ante situaciones que van aumentando la violencia hasta llegar al feminicidio, creo que tenemos que diseñar esa respuesta social y política más allá del sistema de justicia. Es decir, para mí, ahora mismo en España, en Ecuador, en México, en cualquier lugar, pasa por actuar sobre las mujeres que sufren la violencia en los lugares donde están las mujeres que sufren la violencia, que no es en la Administración de Justicia. La Administración de Justicia en España, que se denuncia mucho, es un 25%, el 75% no está en la Administración de Justicia. ¿Dónde está el 100% de las mujeres? En el sistema sanitario, en el sistema de salud. Entonces, ahí sí tenemos que trabajar desde servicios sociales, desde el sistema sanitario, para poder detectar esa violencia con formación, que también necesita perspectiva de género, especialización, es decir, todo, pero en un modelo donde tenemos más oportunidades de actuar desde el punto de vista personal, humano y social. Porque otra de las claves que le ha apuntado Marcela es en uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el número 3, hace referencia a la salud y al bienestar, cosa que no tenemos interiorizada en la cabeza, ni siquiera en medicina, cuando es responsabilidad clave, no solo de la medicina, pero fundamentalmente de la medicina, para velar por ese bienestar social que pasa por el bienestar individual y para atender las circunstancias de carácter social que influyen en la salud, como se ha dicho en la pregunta cuando se hace referencia a las circunstancias de la violencia de género en poblaciones, pues en medio rural, en zonas chabolistas, en otros lugares donde haya vulnerabilidades. La medicina ante una diabetes no puede responder igual si la persona vive en un piso del centro de la ciudad o en una chabola. La enfermedad es la misma, pero la respuesta médica sanitaria no puede ser igual, porque hay otros factores de carácter social que influyen en el bienestar que tienen que ser considerados para actuar de manera correcta y para pedir al Estado, a las instituciones, que actúen sobre los factores que están generando problemas de salud como consecuencia de la alteración del bienestar de esas personas. Y si en lugar de diabetes es violencia de género, pues todavía es mucho más grave la situación, porque la forma de influir esos contextos de pobreza, de discriminación, de miles de desigualdades e inequidades de todo tipo, van a ser mucho más graves en su impacto sobre la salud. Luego yo creo que tenemos que ampliar esa mirada, hacerla mucho más global e integral en cuanto a interrelacional, como apuntaba Marcela, y ser también al mismo tiempo muy proactivas en todas esas propuestas para avanzar en este sentido, ser muy críticas con todas las reacciones como las que se apuntaba por parte de las iglesias, hablando de ideología de género, hablando de adoctrinamiento, porque eso al final atemoriza a la sociedad. Atemoriza en el sentido de que las pone en una posición distante a la realidad y pasiva ante los problemas. Y esa posición distante y pasiva se traduce en que todo sigue igual. Si no cambia, todo sigue igual. Y es lo que buscan, generar esa distancia. Además, manipulan porque cuando hablan de ideología de género, parece que
hay una ideología neutral y después está el machismo y la ideología de género. No. O se hacen las cosas con ideología de género, con perspectiva de género, yo no la llamaría ideología, pero son ideas, con lo cual no hay ningún problema, o se está haciendo con ideología machista. Porque no hay otra. O se hace desde una visión crítica, desde el feminismo, con esa perspectiva de género, o se está haciendo con la perspectiva del sistema histórico tradicional patriarcal del machismo. Entonces, no podemos aceptar esa posición como neutral, porque como muy bien ha dicho Marcela, es que no hemos ganado el derecho a no ser machistas, es que no hemos ganado el derecho a vivir una vida libre de misoginia, una vida libre de homofobia, una vida libre de abuso, de discriminación. Entonces, tenemos que llevarla a la práctica siendo consecuentes con ese posicionamiento social y por eso la visión crítica es muy importante. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias por los aportes. No sé si Marcela quieres añadir algo. Quizás sobre esta pregunta sobre los antiderechos. Solo recordar. La pregunta de los antiderechos, ¿no? La acción, ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentar este tema de las campañas de los grupos antiderechos, de los grupos religiosos que tienen efectos en el mantenimiento de las desigualdades? Lo primero, bueno, eso lo encontramos a cada paso en las instituciones, en los procesos en los que participamos, ahí están. Necesitamos, creo yo, no repetir su discurso. Por favor, no repitamos juicios que estigmatizan a las mujeres. Me parece que eso es clave, entrarle sin exaltar la contrariedad y nombrar las cosas. Hay nombres incluso para llamar despectivamente a las mujeres en todos estos procesos. Y yo veo que mucha gente los vuelve a decir y si la demás gente no los había oído, los aprende en esa ocasión. No repitamos juicios misóginos contra mujeres y tampoco nos metamos a discutir esto de la ideología de género, porque también, como bien dijo Miguel, efectivamente hay diversas ideologías de género de acuerdo con muchos factores históricos y de procesos ideológicos y culturales. Entonces, no va por ahí. Nosotras, al contrario, hemos construido avances basados en la ciencia muy importantes. Y quiero decir que tras la pandemia, nada será igual. Por lo pronto, quienes estén allí, sobrevivientes a esta pandemia, tendrán que desarrollar una gran conciencia para evitar la próxima pandemia. Porque si algo aprendimos es que las pandemias son parte de la vida en este planeta y que tenemos que asumir que tenemos que cuidar el planeta para que estos bichos no prosperen en su andar por nuestra tierra. Tenemos que asumir una mirada de protección y desarrollo del medio ambiente profunda, ecologista, ecofeminista, y ir articulando desde el nivel del medio ambiente hasta el nivel de la sociedad, la cultura, estas grandes transformaciones. Nosotros no estamos lavando cabezas, al contrario, estamos fomentando el pensamiento crítico basado en conocimientos firmes, en reflexión, en meditación, en diálogo. Tenemos una propuesta que es un diálogo recíproco, entre equivalentes. Nosotras y otros tenemos la mirada desarrollada de acuerdo con nuestra vida.
Decía Miguel que en cualquier país, en cualquier lugar, hay feminicidio. Y yo pienso, ayúdenme a pensar que no es así en todos los casos. No en todos los territorios hay feminicidio. Ahora que hemos georreferenciado el feminicidio, sabemos que hay en todos nuestros países feminicidios en este barrio, pero no en el de enfrente. En esta región, sí, pero no en la colindancia. O sea, el feminicidio es territorial, abarca toda la extensión territorial, pero sucede en lugares específicos, a personas específicas. No todos los hombres son feminicidas, no todos los hombres son violentos, afortunadamente. No todos los hombres son machistas y misóginos. Hay hombres feministas, hombres que no violentan a mujeres, que no se aprovechan, no enajenan, no se burlan, no les quitan la vida a las mujeres. Todo eso, que es lo que estamos construyendo, me parece que es lo que tenemos que ir favoreciendo su conocimiento, divulgándolo. No discutir contra, nunca hacer eso, sino poner en claro nuestras ideas a favor de qué. Seamos proactivas, mencionó Miguel la palabra y la retomo, proactivas y no contrarias, porque vivir en contra te dispone a utilizar unos recursos y no otros, y generalmente son los mismos recursos intelectuales y afectivos vigentes, hegemónicos. Entonces, no hagamos eso. Seamos siempre propositivos. Por ejemplo, dejemos de vivir con el afán contra la violencia. No mencionemos eso. Nosotros más bien estamos a favor de una vida libre de violencia. ¿Cómo es estar a favor y construir la vida libre de violencia? Es diferente a que nos propongamos erradicar, eliminando, destruyendo a los violentos. No es así. También los violentos tienen derecho a tener derechos y nosotros a respetar un orden legal, el Estado de Derecho para la visión feminista de la justicia y para la visión feminista de la democracia tiene que prevalecer. Y si no estamos de acuerdo, cambiamos las leyes, cambiamos los mecanismos, inventamos con una gran capacidad de innovación. El feminismo contemporáneo contribuye a la cultura de la innovación, de la creatividad, a través de lenguajes diversos. Hagamos eso y no divulguemos las ideas de quienes dicen que somos no sé qué y no sé qué y nada. No divulguemos las ideas hostiles contra mujeres porque es pura misoginia. Y una última cosa, les comento, Rocío y Miguel, acerca de una medida de emergencia que contemplamos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Hay un capítulo donde están las órdenes de protección de la ley sobre las mujeres. Órdenes de protección ante denuncias de violencia, situaciones de violencia y cómo actuar. El Estado tiene que proteger a esas mujeres. Pero añadimos órdenes de emergencia. Y hay una que es una política integral para enfrentar la violencia que se llama alerta de violencia de género. Esa la inventé, la discutimos
con otras diputadas y diputados, porque yo tenía una angustia terrible de todo lo que estaba sucediendo y la tengo ahora con la violencia que iba creciendo y qué hacer urgentemente. Y diseñamos una política de urgencia inspiradas en las políticas que con emergencia se hacen cuando hay huracanes, inundaciones, terremotos, como Protección Civil trabaja para lograr que haya menos daños y encauzar la vida social después de una catástrofe. Ahí nos inspiramos. Las alertas de violencia de género son formidables. Cualquier organización ciudadana, ciudadano, puede solicitarle al gobierno que declare la alerta en un territorio determinado, de acuerdo con las cifras, de acuerdo con el recrudecimiento de la violencia, en fin, tiene varios criterios y se forma un comité para evaluar y valorar si, cómo intervenir y qué hacer. Y hay que intervenir, en primer lugar, estableciendo un diálogo con la comunidad para explicar la intervención gubernamental, en qué consiste, y mantener un diálogo con las organizaciones civiles permanentemente para hablar varias cosas, como planteó Belém do Pará. La identificación de violencia, y Miguel se refirió a eso, de fenómenos que no son considerados violentos. Primero, lograr identificar la violencia específica. Segundo, lograr prevenir, inmediatamente hacer medidas preventivas, establecer capacitaciones de emergencia, formación de agentes de igualdad y no violencia, en fin, para que puedan intervenir haciendo consorcios, pactos entre empresas, universidades, partidos políticos, para ir creando un territorio y un piso de alianza para erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Y desde luego, además de identificar violencia, prevenir, atender cuando ya ha sucedido y atenderlo de cara a la ciudadanía, informando cómo se atiende a mujeres que viven violencia. Hemos encontrado, por ejemplo, que les dan talleres de meditación. Y yo digo, bueno, nosotras planteamos el empoderamiento de las mujeres como una vía para la salida de la violencia de esas mujeres, con su fortalecimiento, pero también ideológico, y también desarrollando la crítica personal a lo que somos y nos hace daño. Y bueno, todo este conjunto de medidas se llaman alerta de violencia de género. En 14 años que tiene la ley vigente en México, han solicitado 30 entidades federativas la declaratoria de alerta de violencia de género. 30. Faltan 2 de 32 entidades federativas y a veces hay en una sola entidad federativa 7 alertas solicitadas por diversos ciudadanos y ciudadanas. Me parece que hay que explorar por ahí, hay que evaluar cuáles son los resultados ya tangibles y visibles, y me parece que es un aporte que para otra ocasión podemos hacer una cita para que yo les pueda contar y contemos con materiales, a ver qué les parece. Me encantaría tener su opinión y ver si podemos colaborar
o si tienen algo parecido, entrar en un diálogo puntual sobre esta política de emergencia. Entender que así como en la pandemia estamos en alerta y estamos en emergencia, también frente a la violencia estamos en alerta y en emergencia. Gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Enormes aportes nos dejas. Además, si nos ofreces, te tomamos la palabra y ya estaremos organizando ese espacio, porque precisamente este pacto fiscal y esta nueva fase de esta nueva oportunidad, porque un cambio de gobierno siempre es una oportunidad para replantear las cosas, nos parece una excelente oportunidad. Y desde ya te invitamos también, Miguel, tenemos un trabajo enorme que hacer con los operadores judiciales, de fiscalía, de judicatura, en fin, y Marcela, siempre el énfasis que nosotros estamos poniendo, incluso en el discurso del pacto fiscal, es por la prevención de las violencias a las mujeres y las niñas, porque la verdad es que tenemos que lograr que el Estado reaccione. Ustedes saben cuánto le cuesta al Estado ecuatoriano la violencia contra las mujeres y las niñas. Tenemos la suerte de que la cooperación técnica alemana hizo durante los 2 últimos años el estudio de esos costos en las empresas, en las microempresas, en las familias, y es nada más y nada menos que 4.28% del PIB. Es decir, son más de 4.200 millones de dólares lo que le cuesta la violencia de género. Y de esos 4.200 millones, 50% pagamos las propias mujeres, las víctimas que deben dejar o redistribuir o reorientar sus gastos, no para satisfacción propia, sino para surtir el pago de las emergencias en salud, en atención a las víctimas indirectas también. Pero ¿cuánto invierte el Estado ecuatoriano en este momento en prevención de la violencia? Menos de $1 millón, Marcela. Sí creemos que hay una enorme responsabilidad en este nuevo pacto de cambiar las cosas. Pasa lo mismo con la salud sexual y reproductiva. El Estado ecuatoriano gasta $460 millones anuales en atención a los embarazos de niñas y adolescentes, a los embarazos no deseados. No se quiere legalizar el embarazo en caso, digamos, del aborto por violación. No se quiere legalizar por una presión política extraña. No se cuestiona la violencia. La violencia está mantenida por estas campañas y estos grupos, ¿verdad? Tenemos que lograr que haya ese cambio, esa conciencia de que el dolor, el sufrimiento de la violencia es una cuestión inaceptable en una democracia, en una nueva convivencia. No queremos volver a lo mismo. La nueva normalidad tiene que incluir este nuevo pacto, este nuevo contrato social, democracia con paridad y vida libre de violencia. No hay otra alternativa. Yo quiero agradecerles, Miguel, Marcela, por su generosidad tan grande y vamos a seguir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias, Marcela. Muchas Encantado gracias, de haber compartido Rocío. este tiempo con vosotras Gracias, y con todas Miguel. las personas que nos han Me seguido. da mucho gusto verte. Gracias. Igualmente. Un abrazo. Abrazos. Abrazo. Claro que sí. Gracias, Rocío. Gracias a ti, Marcela. Arriba querida. el chimborazo. Arriba el chimborazo. Bueno.